Tenemos el primario, que se origina en los testículos. Es el tipo de hipogonadismo más frecuente, es el síndrome de Klinefelter, y el segundo es el hipogonadismo secundario, que se origina en la pituitaria, en el hipotálamo. Y aquí el síndrome de Kallmann, los tumores y ese tipo de cosas son lo más frecuentes. Ahora, hay un tercer tipo que nosotros preferimos llamarlo hipogonadismo de inicio tardío, que ocurre en hombres con edad avanzada y está entre el primario y el secundario, porque la capacidad endocrina y exocrina de los testículos va disminuyendo, al igual que la capacidad del hipotálamo y de la pituitaria. Estamos manejando una enfermedad que no es en todos los hombres. Tenemos que diagnosticar a nuestros pacientes antes de darles cualquier prescripción. Este es el menú de mi charla el día de hoy. Primero que todo voy a tratar de definir el hipogonadismo de inicio tardío y luego vamos a hablar sobre los síntomas y las comorbilidades. Finalmente, cómo la sustitución se está haciendo y cómo se está monitoreando. Como ustedes saben, hay muchos síntomas asociados con la edad en el hombre, pero todos estos síntomas, como las he enumerado aquí, todos estos síntomas también son síntomas de otras enfermedades también, como hipotiroidismo, falta de hormona de crecimiento, diabetes que acabamos de escuchar, y me pareció importante ver la infertilidad y la disfunción eréctil en la diapositiva, disminución en la libido. Todos estos son síntomas de diabetes, y también si la testosterona se ha medido en ellos, pero vamos a volver a esa parte. Y luego también los otros síntomas que aparecen enumerados aquí forman una imagen, pero no son típicos de los hombres que están envejeciendo. Tenemos que excluir las otras enfermedades y ver si el hipogonadismo está allí adicional a estas otras enfermedades. Entonces, la definición, tal como se ha formulado hace 10 años, pero todavía sigue siendo válida, porque si yo miro las guías más recientes para las sociedades de endocrinología, todas ellas han adoptado esta definición, que básicamente se origina en el entorno europeo, aunque también hay coautores americanos, pero a veces se refiere como la definición europea, se refiere a esta definición como la definición europea. Estas guías se han publicado en 10 revistas y ustedes ven aquí la definición, que es un síndrome clínico y bioquímico. Es decir, que tenemos que evaluar los síntomas y tenemos que medir la testosterona. Y la testosterona total usualmente es suficiente, pero en casos donde estamos en el límite, también podemos hablar de testosterona libre, que se mide del total y el SHBG, y esto nos da en casos que están en el límite y nos da una idea si esta testosterona total se ve reflejada en una testosterona libre, normal o baja, que es la parte activa de la testosterona. Pero en el diagnóstico usualmente la testosterona total es suficiente. Es importante que se tome la sangre en la mañana, porque aunque la testosterona tiene una variación diurna y baja en la noche, entonces todos los criterios de diagnóstico se basan en las horas de la mañana, cuando la testosterona se debe tomar
y es importante para evitar confusión. Ahora, la pregunta es ¿cuándo debemos comenzar? ¿Qué es una baja testosterona? Esta situación es complicada por el hecho de que no todos los síntomas que nosotros enumeramos en la diapositiva anterior ocurren en un cierto nivel, pero hay síntomas hay unos umbrales para ciertos síntomas, como pueden ver, pérdida de líbido y pérdida de vigor. Si usted le pregunta al paciente, esto ya ha podido ocurrir con niveles de testosterona por debajo de 50. La obesidad ocurre en nivel por debajo de 20, específicamente obesidad abdominal. Y luego, fatiga, depresión, pueden comenzar por debajo de 10 nanomoles. Y finalmente, disfunción eréctil puede ser por debajo de 8. Entonces, esto hace... Porque hay distintos umbrales. Esto muestra distintos umbrales en las distintas comunidades médicas. Nuestra intención en Alemania es tratar a los pacientes cuando la testosterona está por debajo de 12 nanomoles. Esto se basa en la experiencia y en estudios, y ustedes ven aquí en nuestro libro de texto, tenemos la testosterona total de 12 como el límite bajo, y la testosterona libre 225 picomoles por litro. Y esto se ve corroborado muy bien por estudios de espectrometría de masa en una cohorte de hombres normales. Aquí vemos que el límite inferior en estos hombres normales en todas las edades es 12.1 nanomoles y la testosterona libre 243. Entonces está bastante cerca a nuestra experiencia y se ha visto validado por muchos estudios desde ese entonces. Si ustedes toman este nivel de umbral y se investiga las comunidades para la definición del hipogonadismo de inicio tardío, viendo los síntomas apropiados, vemos en el estudio, en el del área de la comunidad de Boston, 5.5% de hombres entre 30 y 79 años, y en el estudio más grande europeo de hombres de mayor edad, es decir, de más de 45 años, con un límite, un corte de 11, hay 2.1%. Es una pequeña proporción de los hombres que envejecen. Esto inmediatamente le dice a usted que la sustitución de la testosterona no es para todos los hombres que están envejeciendo. Y vamos a volver a este punto más adelante. Ahora continuemos y examinemos los síntomas y las comorbilidades. Lo primero que quisiera mencionar es la osteoporosis y la anemia. Hoy en día estamos en una buena posición porque hay una serie de estudios y también hay un conjunto de estudios controlados, y estos son los 7 estudios coordinados de sustitución de testosterona que fueron iniciados por el Instituto de Medicina en Washington, patrocinados por el NIH, y vemos que reclutaron para estos 7 estudios es una cohorte bastante grande o relativamente grande. Consiguieron estos pacientes entre el 2010 y el 2013. Y los estudios, la mayoría han sido publicados a finales del año pasado y a principios de este año. Y me voy a referir a estos estudios, aunque va a haber muchos otros estudios, pero estos son los más recientes y yo creo que son los que pueden ser considerados como lo más poderoso hasta ahora, con mucha autoridad detrás. Así que quisiera referirme a ellos.
Aquí vemos el estudio de osteoporosis, donde los hombres fueron tratados con testosterona transdérmica, es decir, cumplieron con el criterio para hipogonadismo de inicio tardío. Entonces los efectos de testosterona y tenían además osteoporosis. Y vemos aquí que en la cadera y en la columna hubo un aumento significativo en la densidad ósea durante este año de tratamiento en ambos huesos, tanto en la columna como en la cadera. Y la fortaleza de los huesos o la fuerza del hueso mejoró. Esto no es un estudio que nos diga si la tasa de fractura también disminuyó, pero sí nos mostró claramente que la testosterona tiene un efecto benéfico sobre la osteoporosis. Y si nosotros regresamos a las guías de la Sociedad Americana de Andrología, y en otros países tienen guías similares, en su última guía finalmente incluyen la terapia de testosterona para el tratamiento de la osteoporosis, pero si observan aquí, solamente si la testosterona está por debajo de 7 nanomoles por litro, y eso es demasiado bajo realmente. Y mi idea es que esto es demasiado tarde. Y nosotros debemos específicamente, escuchando lo que dijo el orador anterior, debemos comenzar a prevenir la osteoporosis en los estadios más tempranos, cuando la testosterona baja de 12 nanomoles. Eso es la osteoporosis. Si nosotros luego miramos la anemia, y ustedes saben que con la edad se puede ver acompañada de anemia, que no es causado por ninguna de las otras causas conocidas. Aquí en este grupo de pacientes que habían incluido en el segundo estudio de estos 7 estudios que les mencioné, vemos claramente cómo los pacientes con placebo no tuvieron ningún cambio en su hemoglobina, mientras que aquellos que recibieron testosterona durante un año tienen un aumento significativo en los niveles de hemoglobina. Entonces yo creo que ciertamente vale la pena tratar a los hombres mayores con LOH, es decir, para aumentar sus hematocritos. Si vamos al próximo problema, el síndrome metabólico de diabetes tipo 2, ustedes saben que esto es un desarrollo continuo. Hay estudios bastante interesantes. ¿Está mejor? Hay muchos estudios interesantes y les estoy mostrando uno que me parece bastante sorprendente. Este fue realizado en un centro alemán, y si observan aquí la línea verde, ustedes ven pacientes que tuvieron hipogonadismo de inicio tardío y sobrepeso, y con inicio de síndrome metabólico, y la línea verde les muestra claramente cómo durante los años de tratamiento el índice de masa corporal fue bajando. En la línea amarilla, ustedes ven pacientes que también comenzaron con baja testosterona y se les hizo sustitución, pero luego la empresa de seguros dejaron de pagar la testosterona. Entonces, no recibieron testosterona, dejaron de recibir testosterona. Inmediatamente en ese periodo, el índice de masa corporal subió inmediatamente. Cuando la compañía de seguros se le persuadió que pagara nuevamente, ustedes ven que el índice de masa corporal comenzó a bajar. Yo creo que esto es un experimento bastante bueno, inducido por los seguros, que en vez de pagar continuamente para prevenir el desarrollo de diabetes,
ellos detuvieron el pago de la testosterona y escuchamos ya este argumento en la charla anterior, que la prevención es algo que no les gusta hacer a las empresas de seguro. Y los otros parámetros para este estudio vemos el mismo fenómeno para la glucosa en la sangre. Cuando había bajado muy bien en aquellos pacientes que de manera continua fueron tratados y tan pronto se interrumpió el tratamiento, subió nuevamente y el tratamiento fue restablecido y la glucosa en la sangre volvió a bajar. Yo creo que estos son ejemplos muy buenos de cómo la testosterona puede ejercer una influencia sobre el metabolismo en aquellos pacientes que tienen baja testosterona. En el segundo estudio que me gustaría mostrarles, que ha sido realizado por nuestros colegas en Sheffield, en el Centro de Diabetes, ellos miraron la tasa de sobrevida de pacientes con diabetes tipo 2, testosterona normal o aquellos que tenían baja testosterona y luego llevaron a tener una sustitución de la testosterona y no pudieron tener la sustitución después, pero la tenían baja, entonces seguían teniéndola baja. Vemos que la línea roja, la línea gris, vemos que representa aquellos pacientes que tenían testosterona normal y aquellos que podemos ver que tenían baja testosterona y fueron tratados por testosterona, más o menos tenían la misma línea, la línea negra en la parte de arriba, mientras que aquellos pacientes que tenían baja testosterona, además de la diabetes, pero que no fueron tratados con terapia de sustitución, tuvieron una tasa de mortalidad mucho más alta que aquellos pacientes que sí recibieron sustitución. Pienso que esto nos dice bastante, tuvieron la misma terapia. Yo creo que es importante anotar dieta, medicamentos si se necesitaba, pero la adición de la testosterona tuvo un efecto benéfico importante. Ahora, si nosotros vamos un paso más allá, la enfermedad cardiovascular y la disfunción eréctil están combinadas, como lo sabemos bien. Específicamente, la enfermedad cardiovascular ha causado gran controversia en los años recientes en la literatura médica y entre los expertos. Y ahí esto se ve señalado aquí muy bien por parte de distintas declaraciones de la FDA y la EMA, la Agencia Regulatoria de Europa y de los Estados Unidos. Y les voy a explicar a ustedes, o les voy a tratar de explicar a ustedes por qué de pronto hay estas diferencias en las opiniones de la EMA y de la FDA. Aquí están las dos organizaciones y lo de abajo se ve una serie de estudios en pequeñas letricas que causaron grandes controversias sobre si la sustitución de testosterona inducía el infarto al miocardio y el accidente cerebrovascular o no. Y estos estudios eran de los expertos en el campo, consideraron que eran controversiales porque tenían fallas y tenían ciertos problemas con los estudios. En un estudio, por ejemplo, incluían mujeres que tenían testosterona y lo mezclaron con los hombres para evaluación estadística. Y habían otras cosas en estos estudios. Entonces, la EMA, la Organización Europea, llegó a la conclusión de que la evidencia no es suficiente para dar ninguna prevención de que la testosterona puede ser nociva para el sistema cardiovascular. Y poco después, la FDA sacó esta declaración diciendo que de pronto habría un aumento en el riesgo de infartos y de accidentes cerebrovasculares con las
el uso de la testosterona. Entonces colocaban en los insertos del medicamento una notificación sobre ese posible riesgo. Una de las razones importantes de esta declaración diferente es que en Europa los médicos siguen más o menos las guías que les acabo de señalar, mientras que en los Estados Unidos hubo un aumento en la prescripción de la testosterona, como ustedes pueden ver aquí, del 2010 al 2013. Casi se duplicó las prescripciones, y esto específicamente en un grupo etario entre los 40 y los 60 años. Usualmente reciben estas prescripciones sin ninguna investigación y sin ninguna medición de testosterona, estrictamente contra todas las reglas. Y yo creo que la FDA se preocupó muchísimo acerca de que ocurriese esto y no sabían cómo lo podían controlar. Por lo tanto, tuvieron tanta restricción en la protección de estos estudios en cuanto al infarto y a los accidentes cerebrovasculares. Desde que han sido publicados los estudios y confirmaron el riesgo aumentado, les mostré un estudio aquí que también viene de los Estados Unidos, es desde el Centro de Administración de Veteranos en Kansas, y ellos tenían miles de pacientes que tenían baja testosterona y tenían sustitución o no. Y como ustedes pueden ver, la relación en la mortalidad total, al igual que para el infarto al miocardio específico y para accidentes cerebrovasculares, más baja en aquellos pacientes que tuvieron la testosterona que aquellos a los que no se les hizo sustitución. Y yo creo que esto es un estudio bastante poderoso, señalando mi punto. Y si nosotros vamos nuevamente al estudio de Alemania y pasamos ahora a la otra parte de las enfermedades cardiovasculares como disfunción eréctil, claramente se puede ver el mismo patrón de cómo cuando la testosterona estaba baja y luego se hizo sustitución de testosterona, el puntaje internacional de función eréctil aumentó y los pacientes tuvieron un buen desempeño, pero en aquellos en la línea amarilla donde la compañía de seguros suspendió el pago, la disfunción eréctil bajó nuevamente o aumentó, y cuando se volvió a tener la sustitución, mejoró nuevamente. Yo creo que eso es un ejemplo importante de que la testosterona puede ser muy importante para la función sexual. Y desde eso hace unas pocas semanas, en el estudio de los 7 estudios que fueron publicados de manera importante en el New England Journal of Medicine, vemos aquí cómo la testosterona aumenta en comparación con el grupo de placebo, y en el panel de la izquierda podemos ver la actividad sexual. Podemos ver que esto se aumenta en estos pacientes que reciben testosterona. Esto no necesariamente significa que la testosterona sea el único medicamento que se debe prescribir en pacientes que tienen disfunción eréctil. La testosterona es muy importante para la parte de la libido, y sin la libido los inhibidores no van a funcionar. Entonces uno tiene en algunos casos que combinar esta terapia de la sustitución de testosterona y puede prescribir los inhibidores de PDE5. Vemos que la testosterona tiene ciertamente un efecto sobre la función sexual. Si tomamos y unimos todas estas cosas, entonces siempre la pregunta es, ¿qué viene primero? ¿Es primero el hipogonadismo y luego tenemos la obesidad, la diabetes, aterosclerosis y disfunción eréctil? ¿O si es al revés? Y yo creo que hay una interacción continua
varía entre los dos. Uno puede comenzar con un trastorno en el campo amarillo o uno puede comenzar con una disminución en la producción de testosterona y lleva a un hipogonadismo de inicio tardío y después desarrollamos el síndrome metabólico y finalmente el hipogonadismo de inicio tardío. Yo creo que nosotros tenemos que mantener esto en cuenta, de que hay interacciones de todas estas comorbilidades. Finalmente, ahora hablemos sobre el carcinoma de próstata y esto ha sido una controversia bastante larga, específicamente considerada desde los urólogos. Recuerden que en los años 60 el premio Nobel se lo dieron a Hannes, que encontró pacientes con la testosterona que había estimulado el carcinoma de próstata, y de ahí se concluyó que la testosterona causa carcinoma de próstata, pero sabemos ahora que la testosterona puede estimular un carcinoma que está allí, y por eso que la terapia de depresión endocrina se está utilizando, pero no hay evidencia de que la testosterona cause carcinoma de próstata. Y el estudio más reciente, yo les mostré dos estudios para señalar mi punto. Uno viene del Hospital de Administración de Veteranos de Seattle. Petit Frog es el primer autor, Shorts, y vemos que en un gran número de veteranos que tenían bajos niveles de testosterona, luego fueron seguidos durante varios años o muchos años, bien sea con sustitución de testosterona o sin sustitución, y miraron la incidencia de carcinoma de próstata. Aquí vemos que en aquellos que no recibieron testosterona, tuvieron una incidencia de carcinoma del 2% de próstata y una mortalidad más alta, no del carcinoma solamente, sino en general. Y si miramos a aquellos que recibieron testosterona, podemos ver aquí que la tasa fue más baja, así que yo no pienso que sea significativo, pero ciertamente no se aumentó. Y yo creo que esto fue una buena indicación de que el carcinoma de próstata no es causado por la testosterona. Y más recientemente, esto es un estudio grande en Europa, donde es un estudio de registro de hipogonadismo, se llama RHYME. Miraron grupos grandes de 350 hombres con testosterona y 249 sin testosterona, y lo que podemos ver en las columnas, vemos que hay un aumento ligero, pero en todos estos casos no hubo aumento en comparación con el grupo de placebo en carcinoma de próstata o síntomas del tracto urinario bajo por la testosterona. Yo creo que esto es otra prueba de que la testosterona no es nociva para la próstata. La pregunta que escuchamos antes con respecto a la diabetes y las tasas bajas de carcinoma de próstata, yo no conocía estas cifras, pero de pronto puede ser que, como en otros, como usted lo supone, que en otros carcinomas puede ser más bajo en hombres normales. Esto es lo que sabemos, los pacientes con Klinefelter. Esto puede ser igual que para pacientes diabéticos, pero no tengo prueba para ello. Pero ciertamente nos muestra que la testosterona no aumenta la incidencia con respecto a los hombres normales. Si queremos prevenir el carcinoma de próstata, hay que castrarse, pero yo no creo que uno quiera incluir eso en las medidas preventivas, porque no sería... A los pacientes no les va a gustar, estoy seguro. Entonces, bueno, en cuanto a próstata ya está bueno. En los últimos minutos voy a hablarles
sobre la sustitución de la testosterona. Vemos una lista larga de preparaciones de testosterona que hoy en día están disponibles. En rojo son las que me dijeron que son las preparaciones que se encuentran disponibles en su país, en rojo, y me complace ver que también hay una testosterona transdérmica, aunque yo prefiero el Testotop en Alemania porque tiene la más alta concentración Testotop, entonces se necesita menos cantidad de gel, pero esto yo pienso que no es tan importante. Pero lo importante es que todavía la testosterona tiene la desventaja que produce, aquí creo que vemos que esto produce estos picos, hay que inyectar al paciente cada 3 semanas. Y vemos entonces que el corredor verde es el rango normal y usted se tiene picos por encima del rango normal y al final del periodo se tiene los picos negros por debajo del rango normal. Mientras que las testosterona, un decanoato, que es la TU, que fue la última vez que vine acá fue introducido esto. Esta testosterona produce la línea verde que aparece en la gráfica y ustedes ven aquí que no hay niveles de pico, no hay valles y picos, y el paciente tiene el apoyo de la testosterona durante 12 semanas en promedio. Solo necesita 4 inyecciones al año en vez de las otras que tendría que tener antes. Y esto tiene una gran ventaja porque tiene unos niveles en el suero bastante suaves que son similares a aquellos de los pacientes que tienen sustitución con el gel transdérmico. Aquí en este caso es un estudio de Los Ángeles por Frances Swerdloff, que miró los niveles de testosterona durante varios periodos y podemos ver que básicamente están dentro del corredor de la normalidad. Esto es una prueba que los niveles de suero en la testosterona, aquellos que tenían los gel transdérmico, tienen un gran rango. Para los hombres envejeciendo, el transdérmico es una buena opción, específicamente en el primer año. Uno puede utilizarlo, el transdérmico, y después, si el paciente está bien ajustado, se puede pasar a la de larga acción prolongada. Vemos el monitoreo. El monitoreo no se hace enviando la prescripción y mandando al paciente a la casa. Tenemos que monitorear cuidadosamente el tratamiento de la testosterona. Vemos aquí los parámetros, bienestar general, la actividad, la libido, actividad sexual. Son preguntas generales que hay que hacer, el peso corporal, por supuesto, la producción de sebo. Estos son indicaciones del bienestar del paciente, y luego hay otros exámenes de laboratorio, parámetros de laboratorio. Los que aparecen en rojo son donde uno tiene que ser cuidadoso. La testosterona en el suero siempre al final de la dosis que tiene el paciente, al final de la administración de la dosis, porque sabe cuál es el nivel más bajo y si usted necesita disminuir o aumentar la dosis que le está dando, que le ha prescrito al paciente. LH y FSH en el suero son necesarios, pero a veces les dan indicaciones, pero de manera rutinaria no es tan importante. Lo importante es PSA, porque por razones forenses, como les dije, nosotros no tenemos que tener temor de que el carcinoma de próstata sea desencadenado por la testosterona, pero el paciente puede desarrollar carcinoma de manera independiente. Así que usted tiene que saber, como en un hombre normal, usted tiene que saber cuándo tiene un aumento en el PSA.
Y yo creo que lo más importante en la vigilancia de estos hombres envejeciendo son los eritrocitos y la hemoglobina, porque los hombres son más sensibles a la eritropoyética, al estímulo de la testosterona que los hombres más jóvenes. Entonces, la misma dosis que usted le prescribe a un hombre de 20 años puede afectar a un paciente mayor. El joven lo puede tolerar bien, pero en el hombre envejeciendo puede estimular policitemia. Entonces tenemos que monitorear cuidadosamente los eritrocitos. Entonces, aquí les muestro el último fenómeno. No solamente es el nivel sérico, que es importante, sino los receptores de andrógenos que transmiten la función de la testosterona a la próstata y a las otras células y a los órganos. Aquí vemos que el CAG, el polimorfismo, el poliformismo CAG muestra que el receptor de andrógenos, si tiene una CAG corto, es más activo que si tiene unas repeticiones CAG largas. El segundo parámetro, el efecto sobre el hematocrito, es la dosis de testosterona. Si podemos ver aquí que esto es el rango cuando se tiene un receptor muy activo en bajos niveles de suero, se puede tener el rango peligroso, el rango de policitemia. Entonces, no decimos que debemos medir la actividad del receptor en cada uno de estos pacientes, pero creo que debemos ser conscientes de esto cuando encontramos un paciente muy sensible que puede manejarse con dosis muy pequeñas de testosterona y unas grandes reacciones. Así que debemos ser conscientes, y en caso de que algunos pacientes debemos también medir el receptor de andrógenos para ver si por qué es tan sensible a la testosterona. Ahora, podemos resumir entonces los distintos aspectos en los que me enfoqué. Creo que, teniendo en cuenta el tiempo, voy a saltar esto y espero que fuese lo suficientemente claro. Y finalmente, quisiera recordarles a ustedes que nosotros como médicos debemos ayudar a nuestros pacientes en todas las fases de la vida, y que nosotros no debemos aceptar que el envejecimiento es un fenómeno que simplemente pasa y que Dios lo manda, sino que debemos pero debemos ayudar a nuestros pacientes a tener una vida cómoda, y la testosterona, la sustitución de la testosterona puede ser de ayuda si nosotros tenemos el diagnóstico correcto y si nosotros hemos seguido las guías y el monitoreo. Y con esto, gracias por la invitación y gracias por escucharme.